Bien, pues buenas tardes, compañeras y compañeros, bienvenidos y bienvenidas a este espacio colaborativo y formativo que es la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Bueno, hoy nuestra compañera Isa no va a poder estar, entonces vamos a asumir este freitas del tema de organizarnos un poco las intervenciones de moderación bueno, recordamos también las cosas que recuerda ella siempre al principio, de que debemos de respetarnos al hacer las tomas de palabra, que sean lo más eh, cortas posible para que podamos dar opción a que todo el mundo pueda participar y entonces, bueno, hay un tiempo determinado que Freitas me dirá y nos avisará cuando queden 30 segundos y se tomarán las palabras por orden de petición y se da prioridad a personas que hayan pedido la voz por primera vez. Bueno, pues creo que esto se está grabando, por tanto, el que no quiera estar, pues tiene que desconectar el vídeo para que no aparezca en la pantalla. Y bueno, pues damos comienzo. Antes de comenzar, pues tenemos que recordar un nuevo asesinato de una mujer por violencia machista el 22 de octubre en La Majonera, en Almería. Hafsa, de 40 años, fue asesinada a puñaladas por su marido en presencia de su hija de 3 años. Este asesinato pues deja 4 hijos e hijas huérfanos, huérfanas, 3 menores de edad. Con este asesinato son ya 39 las mujeres asesinadas por violencia machista en España en este año 2024 y 1.238 desde 2003. Son 29 menores huérfanos y huérfanos en este año también y 462 desde 2013. De nuevo decimos, basta ya. Bien, pues este espacio colaborativo de plataformas pensionistas está abierto a las plataformas en lucha por unas sociedades más justas. En estas 200 videoconferencias se ha dado la palabra pues, a otros movimientos, además del pensionista. El feminismo, el ecologismo y el decrecimiento, la sanidad, la educación, la vivienda, la memoria histórica, el colonialismo avasallador a los pueblos, la situación internacional en varios países, las políticas económicas que nos afectan, las residencias, asistencias a domicilio, cuidados en la dependencia y servicios sociales, las cuentas, las cuentas básicas de la banca y la banca ética, la cultura tan necesaria, el derecho a morir dignamente, las políticas energéticas, los bebés robados, la renta básica universal, el antibelicismo, los conflictos y por la paz, por el capitalismo y la guerra cultural, la Europa laica, la historia de la ONCE y un largo etcétera de temas que nos interesan para conocer mejor las experiencias y dificultades de otros movimientos sociales, de otros países y elevar el grado de solidaridad y ganar coordinación y complicidad. Por aquí pasaron con sus ponencias personas de reconocido prestigio internacional, por poner algunos ejemplos, que seguramente que me dejo algunos, pero algunas personas, pero pues, pasaron Miren Echezarreta, Yayo Herrero, María José Rodríguez, Antonio Turiel, Tom Cuchard, Nelson Guzmán, Victoria Zunzunegui, Hadiyetu El Mohtar, Kim Boyce, Eduardo Luque, Carlos Sánchez Mato, Berta Lago Bonstein, Jordi Salvador, Patricia Colón, Danilo Aramena y tantas personas vinculadas a la lucha, a dar a conocer y concienciar a la sociedad lo que nos está pasando y por qué nos está pasando. También hemos echado mano de películas y reportajes para hacer videoforum. Otros aspectos de esas actividades más relajadas, pero también importantes, han sido las tertulias de verano y las charlas formativas de técnicas informáticas, etcétera. Así pues, como homenaje a tantas personas luchadoras que no se rinden, como el gallo rojo, que no se rinde más que cuando ya está muerto, pues traemos un tema de clara injusticia y causa de las movilizaciones sociales, que es la pobreza. Y es que se nos olvida esta cruel e injusta realidad que tenemos delante y apenas no la vemos o no la queremos ver. Para entrar en el debate contamos con Gonzalo Barredo, portavoz de la Coordinadora Pensionista de Cantabria, una coordinadora de la Cántabra que es un ejemplo de constancia y lealtad a las ideas que conforman la causa común del movimiento pensionista. Gonzalo ha estado siempre, desde joven, tomando partido
luchando en la clandestinidad con la dictadura de Franco y después en el sindicalismo combativo de clase en el sindicato ferroviario intersindical. Estos últimos años, pues dentro del movimiento pensionista, junto a tantas y tantos compañeros y compañeras, ha estado con nosotros y con nosotras. Así que no podemos más que decir que gracias, coordinadora cántabra, y gracias, Gonzalo, por estar ahí, codo con codo y hombro con hombro. Así que, Gonzalo, cuando quieras, puedes empezar. Bueno, buenas tardes. Con un anfitrión como tú da gusto, un poco de pelotilla. Bueno, eh, cuando hablábamos de dar esta charla para hablar de la pobreza, es decir, la única pretensión que tenemos es pues, ser una aportación más al debate que siempre es necesario sobre uno de los grandes problemas que sufre la humanidad, ¿no? Que es la pobreza y lo que significa la pobreza. Eso por un lado. Por luego, en la segunda parte, pues nos iremos centrando más en la pobreza en España, porque claro, siendo ya como somos un país de ricos, tenemos a más de la cuarta de la población en la pobreza o en el filo de la pobreza, ¿no? Por otro lado, decir que creemos que la parte más interesante de esta charla es la participación de todas y todos. Es decir, estamos seguros de que cuando terminemos, si participamos todos, habremos aumentado nuestro grado de conciencia e implicación solidaria. Y una parte importante, que seguro que con todo lo que aquí manifestemos todas y todos, podremos hacer un gran manifiesto contra la pobreza y en favor del reparto de la riqueza y el trabajo, que en el fondo son las dos grandes reivindicaciones que tenemos todos, ¿no? Deciros que veremos algunos datos, porque datos hay muchos, hay de todo, pero lo que haremos es unos pocos datos, pero que sean lo suficientes para concretar nuestra denuncia, nuestras reivindicaciones, ¿no? Y que también nos ayuden, pues eso, a razonar para seguir luchando en todos los ámbitos para recuperar parte de lo que nos han robado siempre, ¿no? Y por empezar ya, eh, solamente voy a leer 3 artículos de la Constitución que de alguna manera vienen a hablar de lo que es la riqueza y lo que es la pobreza y en qué se fundamenta, ¿no? El artículo 33, derecho fundamental, como derecho fundamental, ¿eh? Nada de derecho declarativo. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Es decir, este artículo, como veis, pues garantiza la propiedad privada, garantiza la herencia y si alguna vez hay que expropiar algo, pues tenemos que pagar entre todos lo que cueste, ¿no? De alguna manera, este derecho fundamental, pues lo que garantiza es que el que tenga mucho siempre va a tener mucho y el que tenga poco siempre va a tener poco. El artículo 35, que este también se las trae, ¿no? Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. O sea, estamos hablando de el derecho al trabajo cuando sabemos que en España, en este país, solo se defiende el derecho al trabajo cada vez que hay una huelga general. Es el día que sale la policía a defender a los esquiroles, pero el derecho al trabajo, el derecho a trabajar, los 3 millones de parados no lo tienen y cuando ha habido 6 millones de parados tampoco lo tenían. En definitiva, es una risa que te digan que para satisfacer, te tienen que dar lo suficiente para satisfacer. Luego veremos la cantidad de millones de personas que hay trabajando y que no les llega para comer, ¿no? El artículo 128, que ya hace una declaración general, dice que toda la riqueza del país
en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, será subordinada al interés general. Ya veis cómo se subordina la propiedad de la tierra, cómo se reparten tierras en Andalucía, cómo se utilizan las aguas, cómo se utiliza las tierras, las minas, todo, que teóricamente debía ser de titularidad pública y subordinada al interés general, y cómo son todo ello eh, artículos de utilización privativa por parte de unos pocos que son los que al final van haciéndose con toda la riqueza del país. Bueno, se me seca la boca. Sí. Bueno, todas y todos sabemos lo que es ser pobre, lo que significa. Todas hemos conocido y conocemos personas pobres, pero todo ello no es una cuestión individual, de mala suerte. La pobreza nos viene impuesta por quienes nos arrebatan la posibilidad de vivir dignamente y condenan a países enteros y a capas enormes de la población del mundo a la pobreza, con todo lo que ello significa. Violencia, crueldad, exclusión social, acortamiento de la vida, obligar a abandonar su territorio, etc. La pobreza existe porque los ricos se han ido apropiando a lo largo de la historia del trabajo, de la tierra, del aire y el agua de todas y todos. Y además han sido capaces de crear una cultura que defiende sus privilegios como verdad inamovible, porque lo dice la ley que han hecho ellos, la religión que han inventado ellos y lo mantienen con los ejércitos de mercenarios que pagamos entre todas y todos. ¿Qué es la pobreza? Pues claro, la pobreza es la incapacidad real y material de poder tener acceso a los bienes materiales e inmateriales de forma suficiente para atender las necesidades que como personas tenemos desde que nacemos hasta nuestra muerte. Necesidades que, de acuerdo con las declaraciones de derechos de las grandes instituciones internacionales y de nuestra Constitución, son derechos fundamentales de las personas. Pero son unos derechos que, desde luego, millones de personas en España no tienen acceso a ello y en el mundo pues son centenares de millones de personas las que están pasando hambre, centenares de millones de personas las que están sufriendo las guerras y centenares de millones de personas las que se ven empujadas a abandonar sus casas, su territorio, a emigrar de mala manera. ¿Cuáles son estos derechos fundamentales? Pues claro, ya sabemos cuáles son. El trabajo digno, la vivienda, la sanidad, la educación, los cuidados, la residencia, las pensiones públicas, todos estos derechos que cuando se cumplen y las personas tienen acceso a ellos, pues tienen una calidad de vida diferente a cuando no se tiene acceso a todos estos derechos. Y lo de siempre, después de robarnos todo ello, el aire, la tierra, el agua, todo ello, después de robarnos, siempre con el aval religioso y el apoyo violento de sus ejércitos, nos revenden lo que era de todas y todos, al precio que ellos digan. Quien pueda pagar tendrá casa, alimento, transporte, educación, sanidad, ocio. Quien no pueda pagar no tendrá nada de lo anterior. Luego también nos van engañando, bueno, no engañando, sino en esas capas sociales que van creando con una especie de ascensor social, pues hay unos que no tienen nada, hay otros que tienen nada más uno, otros que tienen nada más dos, otros nada más tres, y entonces depende de estés en el uno, en el nada más uno, en el dos o en el tres, pues tendrás un poquito más o un poquito menos. Luego nos llevaremos la sorpresa de que ni siquiera cuando tengas un trabajo tendrás las garantías de poder tener todo lo que necesitas anteriormente, como hemos dicho anteriormente, la casa, el alimento, el transporte, la educación, la sanidad, el ocio, etc. Cuanto más pobre seas, menos poder de compra de bienes tendrás, más pobreza arrastrarás, tú y tus descendientes, porque este es un tema importante. La riqueza se transmite,
Y la pobreza parece que es genética. Sois pobres porque los pobres habéis estado siempre ahí, y por eso sois pobres y tenéis que continuar siendo pobres. ¿Eh? La riqueza no, la riqueza se hereda y ya lo garantiza el artículo 33 de la Constitución. Todo esto siempre tiene unos fundamentos y unas razones, ¿no? Es decir, la pobreza siempre ha sido un instrumento de dominación y un instrumento de explotación. Y no desde ahora, sino desde que, por desgracia, empezó a haber excedentes, tanto en la agricultura como en la industria, excedentes que eran donde había alguien que era capaz de apropiarse de ellos, de esos excedentes. Bueno, eso es lo que lo explica muy bien el compañero Marx, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que podemos decir, el hambre, la incultura impuestas, siempre por la fuerza de las armas y la violencia, son el fundamento de la riqueza de unos pocos frente a la humanidad. Hambrunas, guerras, cambio climático, control del agua y las semillas garantizan la capacidad de extraer las materias primas y sus beneficios de las zonas más pobres, o sea, con más pobres del mundo. Todas y todos conocemos las consecuencias de esta colonización mundial, que fue económica, fue social y fue religiosa. En todo esto hemos hablado siempre, yo he nombrado 3 o 4 veces el tema de la violencia para hacerse con la propiedad de los demás, la violencia para lograr eh, que no se le quite nada a nadie, es decir, que no se le quita a los que tienen mucho. Y claro, esta violencia tenemos que tener en cuenta que siempre hablamos del Estado como el quien tiene el monopolio de la violencia. Pero claro, si el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia, pero para lo único que se utiliza esa violencia es para garantizar los desahucios, para garantizar que los esquiroles trabajen en el día de huelga, pues estamos viendo que es una violencia que va, que va contra la mayoría de la población y sobre todo va contra aquellos que quieren que su vida sea mejor, que la riqueza se reparta, que tengan acceso a todos esos bienes que según la Constitución se debían tener, pero que según la realidad pues no lo van a tener nunca. Y es importante entender que todos los instrumentos de los estados están dirigidos a proteger la propiedad. Y estos instrumentos serán democráticos, entre comillas, mientras no se ponga en entredicho el derecho a ser rico, multimillonario, dueño de la tierra, de las empresas y dueño del derecho a explotar nuestras necesidades esenciales, vivienda, sanidad, educación, pensiones, cuidados. Porque claro, el capitalismo moderno ha conseguido ya también hacer de nuestras necesidades, hacer su gran negocio. Y ahí donde entran esta vivienda, la sanidad, la educación, las pensiones y los cuidados, que en la vida habríamos pensado nosotros hace 50 años que iban a ser el negocio de los fondos buitre y de los grandes fondos de inversión, y sin embargo ahora son los dueños no solamente de la tierra, no solamente del trabajo, no solamente del agua, no solamente de las semillas, sino de nuestras necesidades esenciales, también son dueños. Y vuelvo a decir, y mientras no pongamos en entredicho esa capacidad que tienen ellos para hacerse con todo, pues el control, los instrumentos serán democráticos, no nos pegarán. Pero claro, serán violentos cuando pongamos en entredicho sus riquezas, porque para eso están las fuerzas de seguridad, para eso está la ley Mordaza. Para... Por todo ello, luchar contra la pobreza, contra la ausencia de reparto de las riquezas, es fundamental, además de para lograr una vida mejor para la mayoría de la población. Pero también será motivo de persecución política, económica y social. Los movimientos sociales, el sindicalismo, los partidos políticos que pongan en entredicho la riqueza de unos pocos y la explotación de la mayoría van a ser siempre perseguidos por el poder. Van a ser perseguidos por unos estados y por unas fuerzas policiales que que su única misión es mantener y vigilarnos para que
la propiedad sea intocable, para que los ricos sean intocables. No para lo que dice Ayuso, sino para que los demás seamos los intocables. Han salido una serie de informes mm, hace poco, sobre todo me voy a referir al informe de Intermon Oxfam, que podéis, que con que lo tecleéis en el Google os sale todo ello, en donde nos dan unos datos que verdaderamente, claro, son escandalosos. Es un escándalo, pero es un escándalo para los que tenemos cierta conciencia de clase, ¿no? Para los demás, pues a lo mejor eh, dice, joder, qué bien, no pertenezco a ese 1% más rico de la población mundial que posee más del 95% de la riqueza, pero tengo para comer yo, ¿no? Porque claro, ese es el problema, uno de los problemas fundamentales, ¿no? De la pobreza, que el 1% de la humanidad tiene más riquezas que el 95% de la misma. Es que esto es para para hacérnoslo pensar, ¿no? Y así lo ha concluido la ONG Oxfam Intermón en un informe que se ha publicado a finales de septiembre en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que advierte que la influencia de los mil millonarios se ha disparado. Influencia que significa capacidad para seguir dictando leyes que garanticen sus propiedades y sus beneficios. Ahora mismo ya los mil millonarios en el mundo son capaces de tener la suficiente influencia en los gobiernos de los estados para que a nadie se le ocurra, para que a nadie se le ocurra cambiar una ley para repartir la riqueza, cambiar una ley donde eh, se pueda volver para atrás algún tipo de riqueza. Bueno, pues eso, de que alguien que quiera repartir la riqueza y quiera hacer una ley, en algún estado del mundo lo tiene imposible. Lo tiene imposible porque ya se encargan ellos del aislamiento económico, del aislamiento político, de mandar mercenarios, de matar a los dirigentes, lo que sea necesario para que nadie cambie una sola ley en el mundo donde se ponga en entredicho, con las que se ponga en entredicho la riqueza de los mil millonarios. Y esto sí que es importante, ¿eh? Es decir, que ahora mismo tienen tanto poder. Hoy mismo daban el último dato del dueño de Tesla, este que rifa todos los días 1 millón de euros entre los posibles votantes de Trump. 150.000 millones de euros, 150.000 millones de euros ha aumentado su valor solamente hoy, en un día. Ha subido el 22% en bolsa y ha aumentado 150.000 millones. Quiere decir que vale más de casi el Producto Interior Bruto de todo el Estado español, es lo que vale la empresa de Elon Musk, el de Tesla. Y voy a decir, este es el que está rifando cada día 1 millón de euros entre los que se apuntan para votar a Donald Trump. Hay otra parte que continúa con esto, ¿no? Que es la acumulación de activos financieros y sectores claves como las semillas. Entre estos datos, el informe precisa que el 1% más rico posee el 43% de todos los activos financieros globales. O sea, todo el dinero financiero que hay, pues el 43% lo tiene el 1% nada más del mundo, de la población. Y que dos multinacionales son propietarias del 40% del mercado mundial de semillas. El tema de las semillas, pues claro, es fundamental porque es que ahora mismo ya, a través de entre lo que está produciendo el cambio climático, donde las semillas que se producían de forma natural, de forma normal, porque había unas estaciones normales, con agua, con lluvia, con frío, con calor, etcétera, eso está desapareciendo y claro, ahora tienen que hacer semillas resistentes a la sequía.
semillas resistentes al agua, semillas resistentes al frío, semillas resistentes al calor, semillas resistentes a los ladrones. Al final, todo este tipo de control de las semillas está obligando a comprar a los países, y claro, a los países más pobres, las semillas al precio que quieren ellos, son semillas que solo sirven para un año, al año siguiente tienen que volver a comprar, y con ello están logrando el control de la población, el control del hambre, el control de las posibles riquezas, el control de las producciones, etcétera, en todos estos países, ¿no? Las tres grandes gestoras de fondos estadounidenses, una que es muy famosa, que la vimos nombrar muchos días, se llama BlackRock, State Street y Vanguard, gestionan 20 billones con B, de dólares en activos, cerca de una quinta parte de todos los activos de inversión de todo el mundo. Que sepáis que esta empresa, este fondo de inversión BlackRock, en concreto, es el que está comprando todas las tierras que se salen a la venta en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Valencia, en Cataluña, etcétera. Están comprando todas las tierras que salen a la venta, todas, absolutamente todo, porque claro, es el único valor seguro que hay ahora mismo, o el más seguro, y terminaremos todos trabajando en la tierra de BlackRock, que es un fondo estadounidense. Una vez dado estos cuatro datos, ¿no? Lo que significa que el 1% de la población del mundo tenga el 95% de la riqueza, que los activos financieros estén en manos del 1% también más rico, que haya unas grandes empresas que son las que manejan los fondos de inversión, las que manejan el tema de las semillas, etcétera. Pero vamos a hablar un poco del reparto de la riqueza aquí en España, ¿no? Estos datos están sacados del informe de AROPE, que es el informe que sale sobre la cuestión de la pobreza y que viene a sale todos los años, donde en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, sobre todo, pues van reflejando la situación, en este caso, de la desigualdad y la pobreza que hay en España. Decir que el 10% de la población, en España estamos hablando ya, concentró en 2022, porque este último informe es el de 2023 que se refiere a 2022, ¿eh? Pero bueno, pero ahora mismo será parecido. Ese 10% concentró el 54% de la riqueza total. Mientras tanto, el 50% de las personas más pobres de España atesoraron el 7,8%. O sea, entre 23 millones de personas en España tienen el 7,8% de la riqueza y el 10% tiene el 54%. La acumulación es aún más pronunciada todavía entre el 1% más rico, que llega a poseer en España el 23% del patrimonio. O sea, el 1% de la población más rica del Estado tiene el 23% del patrimonio. Como veis, es una exageración lo que ocurre en España, pero claro, España no es una isla en el mundo, no es una isla, y entonces lo que está ocurriendo en todo el mundo pues se traslada aquí al Estado español. Y además no sé si ya con la aquiescencia de los grandes partidos, o por lo menos con una influencia política tremenda que hace que no se ponga en entredicho este tipo de reparto, este tipo de... Es decir, vienen, compran las viviendas sociales, como pasó con Ana Botella, que vendió 2.800 viviendas sociales al principio, terminó vendiendo 5.000 y pico viviendas, las compra un fondo buitre, y ahora mismo de los antiguos inquilinos no queda nadie, porque ya les han echado a todos los inquilinos que había, y eran viviendas sociales. Pues lo mismo están haciendo con todo, y ese 1% más rico,
que tiene el 22,4% del patrimonio, pues el patrimonio es eso, es la vivienda, es la tierra, es la energía, son las placas solares, son los molinos, es todo es lo que van teniendo este 1% más rico. También aquí podemos hablar de los grados de pobreza, ¿no? Y los grados de explotación social y laboral, ¿no? Dice, todas y todos los pobres no son iguales. Este sistema se encarga de crear capas en la población con diferentes grados de ingresos, de pobreza, de exclusión social. A todas ellas les pone la zanahoria del ascensor social. Todos podemos ser ricos. Es cuestión de, como escribía José Antonio Guitisolo y cantaba Paco Ibáñez, junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso, ya verás, como la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Esa es la filosofía con la que nos quieren convencer a todos de que todos podemos ser ricos, de que si no somos ricos es porque o somos vagos o hemos tenido mala suerte, vamos, o que en la genética nuestra está el ser pobre, que no hemos sabido heredar de los ricos, porque la riqueza sí que se hereda, la pobreza no es que se herede, parece que va en los genes, que va en los genes de los trabajadores y de los que tienen que trabajar. El colmo de esto, pues es la pobreza de quienes están trabajando, claro, porque siempre nos dijeron que trabajando se podía vivir decentemente, que teníamos que luchar por tener un empleo, que debíamos formarnos para encontrar un puesto de trabajo mejor. En el momento actual, pues ya veis, esto ya no vale. No vale con tener trabajo, ni vale con que nos formemos. La realidad es que 3 millones de personas que tienen trabajo no llegan a final de mes. Hay en España 3 millones de trabajadoras, trabajadores que no alcanzan los 915 euros de salario mensual. Son el 14% de la clase obrera. Esto significa que son obreras, obreros pobres, que a pesar de tener un trabajo, no llegan al fin de mes con sus ingresos. A esto, claro, tenemos que unir esos 5 millones de pensionistas con ingresos inferiores a los 1.000 euros también. O sea, tenemos un país donde 5 millones de pensionistas, que son 5 millones de hogares prácticamente, y 3 millones de trabajadores, que son otros 3 millones de hogares, no alcanzan los 1.000 euros, no alcanzan los 1.000 euros mensuales y desde luego están sí, en la pobreza o rayando la pobreza esos 8 millones de personas. Y desde luego los trabajadores no pueden llegar a final de mes. A ver quién es capaz de crear una familia, de tener con un trabajo de 915 euros. Continuando con esto, tenemos que hablar, decir que, continuando con los datos estos de la pobreza, de lo que hemos hablado, es decir, la proporción de personas que viven esto también es de Intermonos, ¿vale? La proporción de personas que viven en hogares que no tienen capacidad para afrontar un gasto imprevisto enlaza ya 2 años consecutivos y ya ha pasado a ser del 37% en 2023. O sea, casi el 34% de los hogares no pueden, no, casi el 37% de los hogares, perdón, no pueden, si tienen un gasto imprevisto, no pueden acceder a él porque no tienen más medios económicos que los que usan en el día a día. No tienen ninguna capacidad de ahorro para tener ese fondo que en un imprevisto te pueda solucionar un problema, ¿no? También, esto también ya es más grave, hay que destacar la incapacidad para permitirse una comida con proteínas cada 2 días, que ahora mismo ya es el 6,5% de la población, no puede permitirse comer una comida con proteínas, o sea, con carne o con pescado,
cada 2 días. Eso, claro, eso se llama la dificultad para llegar a fin de mes, por un lado, pero la dificultad para poder comer normal, para poder hacer frente a un gasto extraordinario, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, continuando con lo mismo, es decir, casi la mitad de la población tiene alguna clase, esto también es del informe, este es de la AROPE, casi la mitad de la población tiene alguna clase de dificultad para llegar a fin de mes, el 48,7%. Esta dificultad, pues es, un mes no puede pagar la luz, otro mes no puede poner la calefacción, otro mes no puede pagar el recibo de la hipoteca, otro mes no puede pagar el recibo del coche, otro mes no puede pagar el bono de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, en esta situación está el 48,7% de la población española, que tiene alguna clase de dificultad para llegar a fin de mes. ¿Eh? Y ahora además, cuando llegas a la tienda, no te apuntan para pagar al mes siguiente, que antes cuando te decían, mira, debes 3 kilos de arroz, ahora te llega la factura de la tarjeta porque no has pagado el importe de lo que has gastado en la tarjeta y te viene con un recargo del 32%. Ya por ahí, para ir terminando, eh, yo quería hacer un poco de referencia a, a lo que ha significado siempre, de alguna manera, la pobreza, pero relacionada con la fuerza de trabajo, ¿no? Con la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, lo que Marx hablaba de la reproducción de la fuerza de trabajo, lo que costaba esa reproducción, ¿no? Marx, de forma sencilla, hablaba de lo que significaba el coste de la fuerza de trabajo y su reproducción. El capitalismo se dedicó, en los principios, sobre todo en la época preindustrial e industrial, a pagar a los trabajadores lo justo para que pudiera reproducirse la fuerza de trabajo. Y además, muchas veces ya se los pagaban con las famosas fichas para que se gastaran lo que se tenían que gastar en comida, se lo gastaran en las tiendas de los dueños de las empresas, de las minas, etcétera, ¿no? Eran salarios que lo único que hacían era pagar al trabajador o a la trabajadora lo que necesitaba, lo que necesitaba para mantener esa fuerza de trabajo para que el currela pudiera volver a trabajar al día siguiente y además se reprodujera esa fuerza de trabajo a través de los hijos y de las hijas. Los inicios del capitalismo industrial fueron un ejemplo claro y nítido de todo ello. ¿Qué es lo que pasa? Después de la revolución bolchevique, esto es por hacerlo, por dar como se suele decir, un brochazo, ¿eh? Es después de la revolución bolchevique y de la Segunda Guerra Mundial cuando las élites económicas, ante el peligro que se les supone ya a los revolucionarios, la revolución, el que los trabajadores se organicen, etcétera, empiezan a hablar de la necesidad de que tiene que haber una economía social. Hablan de la socialdemocracia, pero claro, hablan de la socialdemocracia en esos momentos como la vacuna contra el comunismo y contra la revolución. Necesitan que los trabajadores dejen de ver el ejemplo el ejemplo bolchevique como forma normal de acceder al poder por parte del proletariado. Y entonces es cuando hablan de la socialdemocracia, y vuelvo a decir que era la vacuna, y esta frase no es mía, ¿eh? Esta frase era de un socialista famoso, don Gregorio Pérez Barba, que fue uno de los padres de la Constitución, que decía eso, que la socialdemocracia era la vacuna contra el comunismo y la revolución. La clase obrera comienza a organizarse seriamente y a poner en jaque el derecho de los ricos a ser más ricos, el derecho de los pudientes a explotar a la mayoría de la población. Y esa es la única razón por la que el capitalismo empieza a hablar de socialdemocracia. ¿Qué es lo que ha pasado luego? Que la vuelta
a la normalidad capitalista, con la desaparición de todas las amenazas sociales y revolucionarias, sobre todo al final del milenio, ha traído de nuevo la economía casi sin derechos laborales en la práctica para millones de trabajadores, sobre todo en un país como España, donde la socialdemocracia y la lucha obrera nunca se llegó a consolidar, nunca tuvo la fuerza suficiente como para que sus organizaciones políticas y sindicales fueran capaces de marcar un rumbo diferente a la transición franquista. Y con todo ello vuelven las cifras de pobreza que en realidad nunca se fueron. Pero esa pobreza es fruto de la rapiña empresarial, no es fruto de la casualidad ni de la genética. La pobreza y la exclusión social son problemas estructurales. Quiere ello decir que no se solucionarán con 4 medidas superficiales. Quiere decir que es necesario poner en marcha, tanto a nivel del gobierno central como de los autonómicos, un plan, todo un plan integral, una estrategia que incluya políticas en educación, salud, garantía de ingresos, vivienda y fiscalidad, con un enfoque basado en los derechos humanos, la justicia social y la igualdad. Aunque cueste dinero, o precisamente porque cuesta dinero, hay que hacerlo. Planes o estrategias de distribución de la riqueza que pongan en el centro de los objetivos y del debate la necesidad de eliminar progresivamente la lacra de la pobreza y la desigualdad. De nada sirve que España esté creciendo más que el resto de países de Europa, si luego la riqueza que se produce en nuestro país no llega a la mayoría de la población, sino que se dedica a gastos innecesarios, tales como armamento, salvar a los bancos o subvencionar empresas cuyo único fin es hacer negocio. Bueno, compañeros, con esto os lo dejo ahí. Hay muchas cosas para decir y yo creo que lo que es importante es que todos digamos nuestra cosita, porque vuelvo a decir, eh, estas son cosas obvias que más o menos las sabemos todos y que las conocemos todos, pero lo importante es profundizar un poco en todas estas razones y ser capaces de que cuando salgamos de aquí, pues estemos un poco más convencidos de lo que estamos todavía en nuestra lucha y en nuestra conciencia. Nada más. Gracias, Gonzalo. Vamos a ver, en primer lugar, tenemos hasta menos cuarto, porque Gonzalo tiene un compromiso y tiene que irse para las preguntas. Empezad con las preguntas, aquellos que levantando la mano, y acordaros que son 2 minutos aproximadamente, si puede ser, no extenderos, y así Sí. consultaremos todos. Venga, ánimo, a Oye, seguir con las preguntas. perdona, más que preguntas, yo lo que creo que deis opiniones, porque las preguntas, no sé, y luego ya entramos en el diálogo con todos, ¿eh? Nada más. Vieito, Alfonso Vieito. Abre el micro. Sí, Ahora. sí. Bueno, yo quería en principio, no sé, un poco, bueno, estuvo muy bien los datos que dio el compañero Gonzalo. Quería a lo mejor dar una perspectiva un poco distinta de lo que es la lucha contra la pobreza en mi perspectiva, ¿no? O sea, primero, definir un poco la pobreza entendida como no tener la vida material digna garantizada. Entonces, acabar con la pobreza sería garantizar la vida material digna para toda persona por el simple hecho de estar nacido, que una persona tiene derecho a vivir materialmente. Esto, bueno, los que me conocen ya saben que estoy ligado con el tema también de la renta básica, aparte de ser miembro del Movimiento por la Defensa de las Pensiones de Galicia. Y entonces también quería en este sentido pues manifestar que, bueno, en el MODEPEN, en el Movimiento de Defensa de Galicia, hay en este momento un debate sobre todo este tema de la vida material digna, bueno, de la pobreza y tanto relacionado con las pensiones como relacionado con la sociedad en general. En concreto, sobre las pensiones en esta última asamblea, y es un poco informar también, algo que me parece importante y en relación con este tema, es que se aprobó
un poco la definición de lo que es una pensión. Entonces, la definición de lo que es una pensión contributiva y de lo que es una pensión no contributiva y de dónde viene ese derecho, la pensión contributiva. Bueno, creo que estamos de acuerdo, que es una pensión que nace como un derecho salarial o un derecho que procede de que realizamos unas contribuciones durante el tiempo de trabajo. Y la pensión no contributiva la entendemos que debemos defenderla como pensionistas precisamente como una defensa de la vida material digna. Por eso también defendemos que debe ser una pensión con un carácter individual, ya que es un derecho de una persona, con carácter universal para todo aquel que cumpla la condición de tener derecho a una pensión no contributiva. En este sentido no sería incondicional, que tendría esa condición de ser pensionista, o sea, de tener la edad reglamentaria o bien de tener la discapacidad que la caracteriza y de ser suficiente. Pensamos que, que en este sentido sería una forma realmente de acabar con la pobreza en las personas eh, pensionistas y que se cumpliría esto además en unas personas que precisamente por su propia definición no tienen opción de trabajar. Esto en cuanto a cómo está el MODEPEN. Mi opinión personal, además, es que la pobreza se resuelve a lo bruto mediante la renta básica. Ya precisamente, por definición, la renta básica tiene que ser universal, ya en general, vamos, no solo hablando de pensiones, tiene que ser universal, incondicional, individual y suficiente. Y por lo tanto, si se aplicara la renta básica, ya no habría pobreza, habría una vida material digna y acabaríase radicalmente con la pobreza. Y bueno, creo que ya debo haber cubierto mis 2 minutos de Bueno, intervención. el tema está interesante, o sea que te permite un poquito más. Y bueno, entonces, sobre la renta básica, desde luego, bueno, con respecto a la renta básica que hablo como pensionistas, pienso que sería perfectamente factible, o sea, no es tampoco, no sería muy dificultoso, podría ser a lo mejor un paso, pero bueno, con respecto a la renta básica sí que entiendo que hay mucho más debate, es muy difícil hablar de todo lo que abarca la renta básica en poco tiempo. Creo que la principal defensa es si es posible o no, lo que comentaba el compañero Gonzalo, estamos en un mundo que es el mundo capitalista, aquí hay una desigualdad impresionante y cómo se financiaría la renta básica teniendo en cuenta la desigualdad. Pues evidentemente la única forma de financiarla sería a través de una reforma fiscal muy fuerte. Ahí es donde estaría realmente el caballo de batalla de la renta básica. Los ricos, ese 1%, ese 10% más rico, serían los que tendrían, de una u otra forma, tendrían que pagarla. Habría muchas más cosas que decir, pero ya digo que creo que es básicamente lo que quería En una comentar. segunda ronda, Gracias. rapidito. ¿Eh? En una segunda ronda. Gracias. Alberto García. Sí, buenas tardes. Primero agradecer a Gonzalo la exposición tan buena que ha hecho de la pobreza y la verdad que eh, creo que ha tocado temas muy importantes que vamos, yo por mi parte no me hubiera importado seguir la segunda hora escuchándole, porque ha estado todo lleno de cosas muy interesantes para que las escuchemos. Eh, bueno, yo voy a decir bueno, el nacimiento, desde que nació el capitalismo, cuando la revolución industrial, ya apareció con él la pobreza. No por decir dar ese paso tan gigantesco hacia una producción capitalista, eso no solucionó la vida de los desposeídos, de los que no tenemos los medios de producción, ¿no? De hecho, Engels escribió su primer libro, creo que fue alrededor de 1840, si acaso, eh, que el título es La situación de la clase obrera en Inglaterra, que describe
es una descripción minuciosa de qué forma vivían en Manchester, que era lo más avanzado del mundo, ¿no? Donde estaban las fábricas más avanzadas, ¿no? Eh, Hace una descripción muy minuciosa en las condiciones que vive la clase obrera. Vamos, la verdad que leerlo es, dices, bueno, cómo produciendo esa riqueza ya, cómo se están haciendo esa acumulación de riquezas, la burguesía, la clase capitalista, cómo es posible que quien la produce viva en esas condiciones. Y bueno, voy a comentar sobre, ha hablado Gonzalo de BlackRock, ¿no? BlackRock, entre otras cosas, todas esas que ha dicho él, en Ucrania, por ejemplo, yo hace al menos un año, pues bueno, leí que tenía ya entonces, no recuerdo si era un 30 o un 40% de las tierras en Ucrania. O sea, ya eran de BlackRock. Quiere decir que, y seguían, ¿no? Seguían comprando, haciéndose con ello. Aparte de que ya tenían la firma para la reconstrucción de Ucrania ya con el gobierno de Ucrania, ya BlackRock. Eso quiere decir que es un peligro porque las tierras que tiene España, me imagino que más o menos será de esa forma en todo el mundo, pero es que Ucrania parece ser que es el granero más importante del mundo. Entonces, o sea, controlar el alimento del planeta, una empresa multinacional, un fondo buitre como es BlackRock, es muy, muy grave. Pero es que además, hace 2 días me ha llegado también de que en Moldavia el gobierno le había vendido a BlackRock, bueno, cosas muy importantes de su economía. Entonces, vamos, es que eso es un peligro grande. Y ya para terminar, eh, Gonzalo ha terminado diciendo que, bueno, que hace falta poner un plan estructural en España para acabar con la pobreza, me ha parecido, ¿no? Y porque además es estructural. Pues es que poner un plan bajo un gobierno que los que mandan y hacen las leyes, aunque sea a la espalda, son los que no les votamos. Es así. Son los que tienen la riqueza, que son los que manejan. ¿Eh? Pues, ¿qué plan pueden hacer? El cambio estructural, creo que con lo que hay que cambiar es eso, la estructura de la sociedad, para poder para conseguir ese objetivo que nos ha marcado Gonzalo. Nada más. Juanen, Sí, vale. Gracias, Gonzalo. Buen trabajo, buena exposición. Yo hago una definición de pobreza un poco más corta. Yo lo que digo es que la pobreza es, digamos, el extremo más duro de la desigualdad. Lo cual quiere decir que quien es desigual, quien está excluido o está en los márgenes de la sociedad por carencias X, dificultades de todo tipo y tal, está a un paso de la pobreza extrema o relativa o absoluta. Luego ya cada técnico que utilice lo que quiera. ¿Eso qué quiere decir? Que en Euskadi ese se acaba de hacer, digamos, candidato a solicitar la renta de garantía de ingresos. Que en 1990, cuando se instituyó, era el ingreso mínimo social. Hoy, desde el Estado, desde hace unos años, está el ingreso mínimo vital. Bien. Estos son sectores muy concretos. ¿Qué es lo que predomina? Desde hace 15 años, a mí lo que me llamó poderosamente la atención en estos años, yo no lo había visto antes, incluso con la crisis industrial y el cierre de fábricas aquí, en los 90, con la época de Felipe González, de repente encontrarme con que efectivamente, es decir, hay 15.000 trabajadores con empleo, con nómina,
su trabajo y tienen derecho, y de hecho lo hacen, a reclamar y a solicitar una renta de garantía de ingresos para completar de alguna manera ese salario porque no les da 15.000. Evidentemente también hay pensionistas vascos y tal, con trabajo, tal. Familias monoparentales, familias monomarentales, mujeres sobre todo con contratos a tiempo parcial de manera involuntaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Yo no estoy de acuerdo y no quiero entrar en ese debate, eso si alguien día Alfonso, no sé cómo se llama, quiere hablar de la renta básica o garantizada o condicionada o como quiera, pues lo hablamos y tal, ¿no? Yo lo que creo es que hay que combatir ya la desigualdad. La pobreza está atendida, ¿por qué? Porque aquí al menos se entiende que mutualizar es compartir. ¿Qué es lo que se hace en un momento determinado? Su problema como ciudadano es nuestro de la sociedad. No podemos permitir que usted no tenga esto, pobreza energética, lo que sea, y no llegas a todos, ¿eh? Obviamente no llegas a todos. Pero claro, eso nace de una estructura desigual. Hay una lucha de clases, el precariado y el rentismo, al menos en Euskadi. Para mí Euskadi es una sociedad rica, rentista, elitista, desigual y cada vez más racista, aunque se oculte. Por lo tanto, había quien decía, nada cambias, o sea, nada se cambia si no cambias. De cada uno de nosotros y de nosotras tenemos cosas que cambiar. Por ejemplo, depende qué verbo acumulemos, depende de qué verbo conjugue, voy a tener una actitud determinada. Por ejemplo, acumular. Si yo me dedico a acumular, evidentemente tengo mentalidad rentista. Tengo una vivienda, la alquilo, al máxima renta, me da igual, lo que sea, pim, pum, me busco la manera, coño, tipo temporal, o 3 habitaciones por habitaciones, acumular. ¿No? A lo mejor el verbo tiene que ser otro. Por ejemplo, antes se ha citado, ¿no? Lo público. Es modelo de reparto, pensiones contributivas, aportaciones durante un tiempo y con una base de cotización. Cotizas donde trabajas, cobras donde vives una vez que te has jubilado. Pensión no contributiva, eso tiene una lectura, pero esa es vía impuestos, no es Tesorería General de Seguridad Social. Esa es otra vía distinta, y ni te cuento ya lo del complemento a mínimos también, puestos a ello. Por lo tanto, termino. Aquí se juegan necesidades, intereses y deseos. Por lo tanto, hagamos una reforma fiscal en condiciones. Sin exprimir, sin que sea confiscatorio, pero un impuesto del patrimonio, un impuesto de sucesiones. Al capital se le tiene también que dar un poquito más y tal, ¿no? En fin, etcétera. Y luego una redistribución como es debido. Porque insisto y termino. Cuando yo aquí en Euskadi tengo que decirle a más de una persona, sin citar al 1% más rico, sino a gente bien situada, 400.000 personas, que tiene un plan de pensiones de empleo, con una fiscalidad ventajosa, lo cual el resto que no tienen esa capacidad, la mitad de la población, esa capacidad de ahorro finalista, le está subvencionando fiscalmente a quien sí la tiene para poder complementar la pensión pública próxima o futura con una EPSV o un plan de pensiones de empleo individual, con el cual, cuando llega el 31 de diciembre, puedes desgravarte hasta 5.000 euritos de la base imponible de tu declaración al IRPF. Y no sigo por ahí porque no es el tema. Eso genera desigualdad, sociedad dual, y no es el 1% más rico. Como diría Henry Miller, ¡ay, qué frase, qué maravilla! Decía, frente al dinero hay que tener una actitud de codicioso desdén. Es decir, una lucha permanente para salvar la situación. Bueno, me callo ahí porque vaya rollo. Perdón. Manuel Colinas. Hola, gracias Gonzalo. Ha sido muy clarividente lo que has expuesto y comparto al 100% tus argumentos y tus tesis.
Sobre lo que ha dicho Alfonso Bieito, hay una cosa que yo creo que al final lo reconoce, ¿no? Que es que no puede haber diferencia, o sea, que la diferencia que existe entre trabajo y empleo. Es decir, hay personas que han trabajado toda su vida, pero no han tenido un empleo. El empleo significa remuneración, significa cotización social. Entonces, sobre todo las mujeres que no han tenido acceso a un empleo, han trabajado durante toda su vida y al final pues se les da una miseria de pensión no contributiva, si acaso, porque hay otra cuestión que lo hemos comentado estos días aquí en León, es el tema de que hay personas que no tienen derecho ni a pensión contributiva ni a no contributiva. ¿Por qué? Porque son personas que no han cotizado lo suficiente, los 15 años que exige la ley de seguridad social para poder tener una pensión contributiva. Esas personas están casadas y conviven con alguien que tiene una pensión contributiva, pero que supera los 12.000 euros al año que se exige para que pueda tener acceso a una pensión no contributiva. Por lo cual hay mujeres, fundamentalmente mujeres, que no tienen derecho a ninguna pensión y dependen económicamente de sus maridos o de sus compañeros en todo momento. Eh, Vamos a ver, sobre el tema de las cotizaciones sociales, a veces también yo quería también opinar sobre el tema de las cotizaciones sociales, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, una parte la pone el trabajador o trabajadora y otra parte la pone la empresa. Bueno, pues no, porque todas las cotizaciones sociales nacen del trabajo, de la fuerza del trabajo, de la plusvalía del trabajo, algo que no se tiene muchas veces en cuenta. Es decir, el empresario tuvo que ceder, como decía Gonzalo, después de la amenaza en la Segunda Guerra Mundial y de que el comunismo se expansionaba y demás, pues dijeron, vamos a darles unas prerrogativas y se creó el estado de bienestar y demás, ¿no? Pero que se sepa que todas estas cotizaciones nacen de la plusvalía del trabajador y trabajadora. Sobre los fondos de pensiones, hay que tener en cuenta que los fondos de inversión, BlackRock, que se ha citado aquí y demás, hay un artículo muy bueno que se llama Los fondos de pensiones y sus consecuencias, de Josep Consola, que yo creo que lo hemos pasado aquí en la voz de las plataformas, este artículo, y es impresionante. También nos ha pasado un PowerPoint porque nos iba en principio a dar una charla, pero no ha podido el hombre, bueno, quiere hacerlo de forma presencial y no esto. Entonces, bueno, nos ha pasado esto y sus artículos y está claro. Por ejemplo, los fondos de pensiones de empleo, que es lo que ahora más se vende, tanto los sindicatos mayoritarios como el gobierno, que la colaboración público-privada y toda esta historia, bueno, pues lo que hacen es que estas 5 adjudicatarias de los fondos de pensiones, de los planes de empleo, están en manos de 5 y por al menos 3 de ellas, el BBVA, el Santander y CaixaBank, están metidas, o sea, tiene el BlackRock, están metidas ahí. Y entonces, Sí. tenerlo en cuenta que cuando se hagan estos fondos de pensiones, estos planes de pensiones con esos fondos van a parar al BlackRock, que son los que están propiciando las guerras, están propiciando que haya lo que decía Gonzalo, el tema de las semillas tratadas genéticamente, pero que solamente son tratadas genéticamente no solamente para evitar las sequías o otros factores climáticos, sino que también fijaros la perversidad del sistema, están preparadas para, bueno, también como decía él, o sea que valen para un año, el año siguiente ese fruto que da esas semillas no vale de semilla, hay que comprar otra, ¿no? Pero es que además están preparadas para combatir, para que resistan los pesticidas que venden ellos mismos y los abonos artificiales que también venden ellos, con lo cual compras la semilla cada año, después tienes que comprar el pesticida y tal para que aguanten y que es el negocio de todo esto. Sobre el tema de las pensiones mínimas, yo, bueno, he estado viendo los debates que existen dentro del movimiento pensionista, ¿no? Y en muchos casos no parece que todo el mundo dentro del movimiento pensionista estamos de acuerdo. Yo estoy con Alfonso Bieito de que efectivamente tanto las no contributivas como las contributivas tienen que tratarse de la misma forma, pero eso no se ha admitido de forma unánime por el movimiento pensionista. Es más, el movimiento pensionista tampoco acepta que haya unas pensiones mínimas iguales al salario mínimo,
cosa que recoge de alguna forma clara, aunque sea indirectamente, en la Carta Social Europea y la Carta de Derechos Fundamentales, que y la propia Constitución, ¿no? Que un salario tiene que permitir vivir dignamente a la persona trabajadora. Y, y ese sueldo, el sueldo diferido, que son las pensiones, debían de ser igual que el salario mínimo. Y eso, pues, hay una como se dice, un parámetro, ¿no? Que mide eso, que será el 60% del salario medio neto del país o el 50% del salario de la mediana del salario bruto del país, ¿no? En jornada completa. Bueno, eso, haciendo cálculos, puede ser 1.100, 1.080, 1.100, bueno, en ese orden, 1.200 euros al mes como mínimo. Y a ver qué más cosas tiene aquí. Bueno, que se nos ha olvidado, yo creo que eso no lo has mencionado, Gonzalo, pero dentro de las fuerzas para mantener los privilegios de las personas ricas, tú has citado el tema de los cuerpos de seguridad del Estado, la ley Mordaza, la religión, pero hay otro sistema que es el Poder Judicial. El Poder Judicial está ahí Mm. y es el que no permite bueno, es que además lo hemos visto, cada vez que hay una sentencia en contra de los grandes intereses financieros, automáticamente el Tribunal Supremo se pone como gato panza arriba y lo cambia. Es decir, y así todo, ¿no? Es decir, que todos los privilegios están también, digamos, conservados o defendidos por este Poder Judicial. Y este es el sistema del Estado, que es el que tenemos, el sistema capitalista, y que a lo mejor hay que replantearse de arriba abajo cómo debíamos de organizarnos la sociedad para vivir dignamente, sin guerras, sin pobreza, sin hambrunas, sin pestes, etcétera, etcétera. Bueno, nada más. Pido la palabra. Un momento, Sí, Nelson. tranquilo. Bueno, Bueno, tómate la palabra porque está muchas Alfonso gracias. Niño, Mire, Alfonso es de segunda tanda. gracias, muy amable. Yo tengo una honda preocupación escuchando a Gonzalo por la seriedad de su contenido en la conferencia. Y es que lo que yo no encuentro es como el mecanismo, la forma para llegarle a toda esa gente que padecemos pobreza. Porque lo primero que habría que construir, pienso yo, es esa armonía entre lo espiritual y lo material. ¿Cómo hace una persona en la pobreza para mostrar alegría? Y uno encuentra ese fenómeno social tan raro. Mire, les voy a dar un dato. Colombia está celebrando el CO-16 y uno dice, y están felices en Cali, están bailando, están gozando, hay teatro, hay literatura, hay de todo. Y uno dice, ¿quiénes están detrás de ese CO-16? ¿No serán las mismas transnacionales que nos vulneran los derechos? ¿No serán las mismas empresas que se quedan con la plusvalía de los trabajadores en el mundo? Eso, porque un pobre no va a venir a Cali. Yo imagino que un español pobre no vendría a Cali a Secó, ni un ruso, ni un alemán, ni siquiera nosotros los colombianos. Ni siquiera nosotros los colombianos podríamos trasladarnos. Y estoy a 3 horas de Cali. Entonces, ¿cómo piensa uno? ¿Cómo piensa uno? ¿O cómo sería, Gonzalo, ese espacio para uno llegar a la gente, a concientizarnos, como usted lo dice, de que estamos mal? Porque aquí estamos mal. Mire, 2 libros me acabo de encontrar en la historia de mi país, en Colombia. La vorágine y la pobreza está en la vorágine, en una novela escrita hace 100 años por José Eustacio Rivera. Y me acabo de leer otra de un amigo, bueno, de un personaje del Chocó. Las estrellas son negras y uno encuentra la pobreza ahí, los negros en la miseria. Pues la inmensa mayoría, lo que dice Gonzalo. Pero bueno, ¿y cómo vamos a cambiar esa mentalidad? Es mi preocupación. Muchas gracias y una feliz día.
Gracias a ti, Nelson. Alfonso. Bueno, primero pedir perdón, no sé cómo no doy encontrado la mano, no la doy levantado. Pero bueno, empiezo. Bueno, un par de cosas. La primera es sobre lo que decía Manuel, del tema de las pensiones no contributivas y el tema de las mujeres en concreto, que es uno de los temas que se habló en Modepen cuando hicimos esta anotación de que las pensiones no contributivas debían ser individuales, suficientes y universales. Individuales, una de las razones es precisamente esa, la existencia de la brecha de género en estas pensiones es muy importante, y además también lo es precisamente eso, la asistencia de mujeres que al no contribuir suficientemente no tienen derecho a la pensión no contributiva y por tanto tienen que depender totalmente del marido. No les queda más remedio, ¿no? Sería, lo cual en algunas situaciones puede ser realmente terrible incluso, ¿no? Y después otra cosa es sobre lo que comentaba Alberto, esto de que hay que hacer, no sé si le cojo la idea, de que hay que hacer una especie de un cambio de rumbo al sistema. Yo creo que efectivamente, es una opinión personal, creo que el sistema está en un momento Hola, hermanita, ¿usted cómo sigue? ¿Qué has hecho? de policrisis, de muchas crisis, la crisis de la desigualdad, la crisis ecológica, la crisis tecnológica, la crisis, bueno, el tema que está avanzando, el tema del feminismo. En todas estas crisis, la renta básica pienso que es una medida, porque la renta básica no es una política, es una simple medida. Y esta medida pueda incidir tanto en el tema de la desigualdad, ya que la renta básica implica una reforma tributaria, en el tema del cambio tecnológico. No es solo que se prevea a lo mejor que vaya a haber una pérdida de empleos. Lo que sí es cierto es una cosa, ya el cambio tecnológico va a provocar una precariedad y va a provocar una inseguridad laboral. Una renta básica aquí podría incidir. Igualmente va a afectar, como vimos en el tema del avance de la lucha feminista, en el tema de la lucha ecológica, en base a un tema que puede ser discutible, pero que en cualquier caso el cambio de la lucha ecológica va a provocar problemas con el empleo probablemente. Desde luego, lo que siempre nos vende, tenemos el caso en Galicia, el tema de Altri, que nos quieren vender una industria muy contaminante, verdaderamente inaceptable, porque va a crear puestos de trabajo. Eso no es un chantaje, realmente es un chantaje del empleo, que es el chantaje también principal que tiene el sistema capitalista, ¿no? Como ya dijo Marx, aquí los trabajadores tenemos que vender lo único que tenemos, que es la fuerza del trabajo, y sea como sea. Y este es otro aspecto también de importancia que tiene la renta básica, ya que rompería con esa reserva, con esa fuerza, con ese ejército de reserva de las personas, lo pondría a otro nivel, ya que no habría ese ejército de reserva, no tendría tanta potencia, ya que todo el mundo tenía una capacidad suficiente como para resistir. Entonces yo veo la renta básica como una medida que puede servir para este necesario camino de cambiar o hacer evolucionar este sistema, que no va a ser un cambio fácil, eso está claro, pero evidentemente no va a ser fácil, no porque no sea difícil aplicar la renta básica, sino porque no va a ser fácil el cambio de sistema. Y también quiero aclarar, evidentemente, que no pienso que la renta básica es la única medida que va a solucionar todos los problemas y va a ser maravillosa. Tiene que ir acompañada de otras muchas, creo que también se están ya discutiendo en el candelero, como puede ser, por ejemplo, la renta máxima, que también incide en el tema del 1% y tal, que es la renta, que quiere decir que ninguna persona tiene derecho, digamos, a tener una renta excesiva, porque eso le da un poder excesivo. Bueno, es lo que quería decir así brevemente y perdón si me pasé en el tiempo. Tenemos pedida palabra de Gonzalo y de Juanen. También yo quisiera exponer un momento, porque hay temas que hablamos de pobreza. Con respecto a ti, Afonso, estamos, tanto tú como yo, somos de Galicia. El problema aquí lo vivimos más directamente porque siempre hemos sido tierra de necesitados.
Aquí, ¿quién nos genera la pobreza? El mismo Estado, la misma Iglesia. Puedo dar un dato. En dependencia, este año la Xunta de Galicia ha dejado de pagar 6.700.000 euros a los dependientes, y las familias y los conocidos hemos tenido que cargar con eso. Con respecto a la renta, en el momento que el humano pierda una renta básica universal, en el momento que el humano pierda el concepto que nace con él, que es la avaricia, y se mentaliza que todos somos iguales y tenemos las mismas necesidades, podemos hablar de renta básica. Porque mientras tanto, ya se encarga el mismo poder de buscar esas mentalidades con ese concepto avanzado de avaricia, de ambición, para tenerlos en sus filas. Y a la que hubiese una renta básica por algún Estado, estos economistas de SADE, IADE, BlackRock, Humber, Charlton, todos estos grupos internacionales, que a la hora de la verdad están fusionados en uno, se encargarán de eliminarla, y volvemos a la misma. Porque el gran poder necesita esclavos, necesita necesitados para funcionar y ellos funcionar consigo. Nosotros en Galicia estamos dominados ¿por quién? ¿Por los gallegos? No. Nuestra oligarquía es catalana. Si tenemos que hacer mejoras económicas aquí, tenemos que contar con lo que puedan pensar en Cataluña. Hay que joderse, pero es cierto. Entonces, ahí entramos en una problemática muy grave y muy gorda. Pero el principal factor que veo yo, y de las veces que hemos tenido videoconferencias en temas de renta básica y en temas elementales, es ese, es el factor humano. De quién puede ser más flexible, quién puede empatizar más con el necesitado que tiene al lado, y eso lo vivimos la gente que hemos vivido en una sociedad necesitada, con respecto a otros. Es ahí el gran problema. Si no hay ese cambio de mentalización, será lo que los testigos de Jehová nos llevan diciendo. Solo 144.000 serán los beneficiados, que serán los 144.000 multimillonarios que se puedan marchar con el Musk a Marte o a Mercurio o al coño de la Bernarda, si quieren irse también, si allá pueden vivir bien, que por mí ya se podía marchar ahora, indiscutiblemente. Bueno, con esto no quiero ser grosero, ni mucho menos, pero es que me caliento y me caliento en el tema este con la pobreza y con las necesidades. Y yo, pues, hay mucha gente que sabe que soy partícipe de mucha ayuda a mucha gente que está con esas problemáticas. Una abuela con 4 nietos y tiene que arreglarse con 900 euros más lo que yo le puedo ayudar. Porque por los 4 nietos la Xunta de Galicia no le da ni un duro. Y los 900 los tiene por una renta, digamos, no contributiva. Si hablo con él, hablamos del compañero Gabriel, ha conseguido una renta no contributiva de 500 euros. Una persona con 32 años, esquizofrenia, discapacidad mental de un 66%, ¿qué hace con 500 euros al mes? O sea, si puedo seguir con otra gente, puedo seguir con otros casos. Mientras a lo mejor mañana vosotros vais a Madrid, yo mañana iré a cumplimentar al compañero Alejandro, que hace un año nos ha dejado. Gran luchador en las plataformas y en Moreven. Y le iré a cumplimentar, porque hace un año que mañana nos ha dejado. ¿Qué pasaba con él? ¿Por qué no preguntas a Gonzalo? ¿Por qué no preguntas a Guillermo qué pasaba con él? O si no, puedes preguntarle incluso a Manuel Colinas, el disgusto que me pillé yo delante de Manuel Colinas al invitar a Alejandro que viniese a comer con nosotros. Lo que me encontré. Una persona que estaba pasando hambre. O sea que vamos por partes y sentémonos y empecemos a razonar perfectamente las cosas, porque ideas, las que quieras, banalidades, un ciento, pero las realidades de cada uno las sabemos cada uno. Esa es la cuestión. Perdonadme si me he pasado, no he intentado faltar a nadie, pero cada cual podemos hablar de nuestra realidad. Gonzalo. Bueno, hasta ahora
estamos viendo como la pobreza no tiene una visión única, sino que tiene muchas caras, ¿no? Y es un prisma con muchas caras. Y eso es lo interesante, de que yo creo que ahora mismo todos estamos todos de acuerdo. Si juntamos todas las opiniones que se han dado, resulta que seguramente estaremos todos de acuerdo con ellas, ¿no? Y eso yo creo que es lo importante, es decir, que una opinión no excluye a la otra, sino que todo se va complementando. Yo dejé el tema de las pensiones, lo he tratado así de pasada, no he dicho más que había 5 millones de pensionistas que cobraban menos de 1.000 euros, etcétera, porque pensando que le vais a sacar, ¿no? Como lo habéis sacado. El tema, el tema de la pobreza en las pensiones, todos sabemos cuál es. Esos 3 millones de mujeres que cobran menos de 900 euros, menos de 825 euros. Y son 3 millones de mujeres, la mayoría viudas, la mayoría viudas. Ahí hay una bolsa de pobreza inmensa. Y luego está la otra bolsa de pobreza, aparte ya de los pobres rematados, los que no tienen nada, de los que con trabajo siguen siendo pobres, de los que decía Juanen, que tienen que ir a complementar con la renta básica universal o la renta básica de inserción, porque no les llega materialmente con lo que ganan trabajando. Y yo creo que ahí sí que tendría que ser una reivindicación, es decir, cuando nosotros hablamos del reparto de la riqueza y del trabajo, sí, tenemos que hablar de la riqueza y del trabajo que sea digno, con salarios dignos, porque ahí sí que tenemos una misión que cumplir, el recuperar la riqueza que nos han ido chorizando, la riqueza, y nosotros en las pensiones tenemos que recuperar, y mucho que recuperar, lo mismo que los trabajadores tienen que recuperar, es decir, tienen que avanzar en sacar más beneficio de su trabajo, en recuperar plusvalía de ese trabajo que están haciendo día a día, y lo tienen que hacer. Y eso no sirve solamente con que le suban el IPC en el convenio colectivo, y sobre todo no sirve que se lo suban el IPC en el convenio colectivo cuando se tienen salarios de 1.100 euros. ¿Eh? Porque todos sabemos dónde están los grandes salarios o los buenos salarios, qué es la función pública, la empresa pública, etcétera. Pero todo lo que sale que quitar de la función pública y de la empresa pública, ya ahí hay que hablar de otra manera. Es decir, antes un ingeniero hace 35 años cobraba un buen sueldo. Ahora un ingeniero resulta que está cobrando un poco más del salario mínimo. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Recuperar riqueza para lograr que la riqueza se reparta. Y, y los pensionistas. Fijaros que hay un sector del movimiento pensionista que solo habla de la auditoría. Que hay que hacer una auditoría a la seguridad social. Bueno, me parece muy bien, que hay que hacer una, dos, lo que sea, ¿no? Pero es que tenemos una auditoría hecha que dice que 105.000 millones de euros son nuestros, y que los tiene el gobierno de turno porque fueron gastos impropios de la seguridad social. Yo no veo a ninguna plataforma, y que yo sepa, en Cantabria sí que estamos reivindicando esos 105.000 millones, pero las grandes organizaciones de pensionistas y todos, nadie pide, se les llena la boca de auditoría, pero nadie pide que se repartan que nos den los 105.000 millones. Que con esos 105.000 millones sí que acabamos con una bolsa de pobreza muy grande, que son todas las pensiones de viudedad, de las casi 2,5 millones de mujeres viudas. Y eso sí que es una reivindicación. Yo no sé si podrá conseguirlo o no, pero es una reivindicación que está fundada. En el fondo, ¿qué es lo que quiero decir? Que tenemos que la riqueza hay que repartirla, pero nadie nos la va a dar. Hay que recuperar. Con la lucha, pues nuestras reivindicaciones de salario mínimo o la pensión mínima es acabar con la mayor brecha de pobreza que existe, o con la mayor bolsa de pobreza que existe dentro del movimiento pensionista. El pedir salarios dignos y apoyar a los trabajadores, pues ya lo tenemos que hacer. Pero esos son ellos los que se tienen que mover. Yo puedo apoyarles en una huelga, pero yo no puedo hacer una huelga. Yo no puedo hacer una huelga. Y para pedir, hay que pedir, pues que se pida y nosotros apoyaremos. Pero es la forma que debemos de tener. Es decir, la riqueza hay que repartirla, pero no nos la van a regalar. Luego hay que lucharla. Y hay que empezar buscando sitios
y sitios donde está esa riqueza o que es posible que nosotros la podamos recuperar. Porque claro, hemos sufrido un atraso tan grande. Es que fijaros, desde el año 2008 los salarios ocupaban el 54% del Producto Interior Bruto, de la masa salarial del Producto Interior Bruto. En el año 2023 ha sido del 47,8%, no llega al 48%. 6 puntos del Producto Interior Bruto. De nuestro Producto Interior Bruto es 1.500.000 millones de euros. Eso significa que 90.000 millones de euros, 90.000, pasan cada año de las manos de los trabajadores a los empresarios, porque nos han chorizado 6 puntos de nuestro salario global. Y en el tema de las mujeres, ya no voy a decir nada más, porque si resulta que cobran de media un 28% cobran de media menos, eso ronda aproximadamente los 400 euros o 450 euros. Exactamente no me acuerdo ahora cómo es, pero multiplicar 20 millones de trabajadoras que existen en España por 400 y pico euros mensuales, casi 5.000 al año, multiplicar, y salen 100.000 millones de euros que no cobran las mujeres y que se los lleva otra gente. Y que se los llevan otra gente. O sea, tenemos sitios donde ir a por dinero, donde ir y de forma justificada, y donde ir a por riqueza. Y luego ya está el tema del reparto del trabajo, donde los sindicatos tendrán mucho que decir y tendrían mucho que pelear. Nada más. Bueno, abre el micro, por favor. Fíjate, Gonzalo, con el porcentaje que has dado desde el 2008. Bueno, pues esos trabajadores, con esos miles de millones, a pesar de todo, a esos trabajadores ahora, de un tiempo a esta parte, se les está invitando, entre comillas, a que en su negociación de convenio colectivo, una parte de ese incremento del IPC vaya a un fondo de pensiones de empleo. Es decir, privatice su parte de pensión pública. Y ahí van colando sindicatos y partidos. Insisto, lo he dicho más de una vez y lo vuelvo a repetir aquí, que se entere. La izquierda FETEN, la izquierda guay en Euskadi, el primer partido de la oposición, Euskal Herria Bildu, votos anticapitalistas, más rojos que el puño de Lenin. Y lo firman las EPSV. Y no solamente eso, sino que firman una fiscalidad absolutamente ventajosa y de escándalo. Aquí no viene Blastock. No, que va, él va por ahí. Y luego le ponemos a parir a Blastock. Claro, hombre, faltaría más. Joder. Y Galán, y yo soy Johnny más, y Repsol. Oh, la hostia. Pero en el ínterin, para lo mío. La condición humana debe ser eso. Es decir, aquello en que uno considera justo todo lo que me beneficia. No me tengo que preguntar de dónde viene. ¡Ay, qué bonito! Es decir, yo cuidando a los míos. El PSOE cuida a los suyos, el PNV cuida a los suyos, Euskal Herria Bildu cuida a los suyos. Es así, ¿eh? No hay otra, ¿eh? 160.000 trabajadores públicos en unas condiciones divinas y venga. Y luego hay otra cosa, y termino. Tengo la sensación cada vez más y me preocupa porque da la impresión que lo que no arreglamos de atrás, cuando llega el momento de la pensión, amigo, todo lo tiene que arreglar la seguridad social, la brecha de género en las pensiones. No lo hemos arreglado atrás. No lo hemos arreglado. Mercado laboral, lo ha citado Gonzalo. Las condiciones laborales. La incorporación de la mujer al mercado, otra vez digo, al mercado laboral, porque se salió de allí y se sigue saliendo cuando tiene que dar cuidados familiares. No avanzamos con la misma rapidez. Empecemos a entrar por ahí. Y luego otra cosa que siempre discutiré. Joder, de repente me dicen también que en el ámbito de las pensiones hacer una revalorización lineal. No, hombre, no jodamos. Hagamos la revalorización cuando negociamos el convenio
cogeros el salario más alto de la empresa y el más bajo y presionar ahí para ir reduciendo ese diferencial. Eso le viene bien al trabajador o trabajadora de abajo que cobra menos. Va acortando el diferencial y va mejorando su base de cotización, de contingencias comunes, donde le va la base de cotización. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Llegado el caso, ya está. Y luego hay otra, que aquí cuando discuto mucho tengo que recordar esto. Brecha de género en las EPSV, en los planes de pensiones de empleo. Claro que hay, pero a mí ese no me preocupa, esa brecha de género. Me preocupa el concepto mismo de PSV, que es el modelo de capitalización, que es el modelo individual, de salida individual frente a la salida colectiva, modelo de acumulación, donde el riesgo es tuyo. Nosotros no tenemos ningún riesgo, en principio, en el sistema público, modelo de reparto, solidario, intergeneracional, interterritorial. Como no entremos ahí a saco, y hago esa invitación a todos y a todas, sé que estamos, sé que estáis, pero yo desde luego para mí es monotemático. Y lo ha sido porque además hemos estado recientemente, bueno, el otro día, con Gonzalo y la gente de Cantabria, fantástica como siempre, aquí en el BEC, un edificio público ocupado por fuerzas privatizadoras, y aquí venían, en el Oasis Vasco, la punta de lanza de las EPSVs, a ver el sábado si el autobús que va del movimiento pensionista de Euskal Herria lleva una pancarta que ponga no a las EPSVs. No sé, no caerá esa breva. Lo dejo ahí. Gracias. Y perdón, igual me he sentido. Bueno, si no hay ningún comentario más, como Gonzalo se nos tiene que ir, aprovechemos porque por hablar de la pobreza tenemos para días, meses y años, creo yo. Es un tema que no, por desgracia, no lo vamos a eliminar ni vamos a conseguir tan fácilmente. Eliminar la pobreza y que todos tengamos una dignidad como humanos. Entonces, ya aprovechando que Gonzalo le quedan 2 minutos, nos proponemos ya para el viernes que viene, en la nueva videoconferencia, la 201. No, el viernes que viene es fiesta, es día 1 de noviembre y lo saltamos para el día 8. Y el Pues día vale, 8, el día 8 ya empezamos y vamos a hacer un ciclo pensando en el 25N, el día Internacional contra la Violencia Machista, y daré una serie de conferencias sobre esto. Así que os convocamos ya para la siguiente, sea el día 8 de noviembre, el día viernes 8 de noviembre. Muchas gracias a Gonzalo y a todos y todas por participar y aportar vuestras ideas y opiniones. Bueno, pero el día 1 podemos hacer una videoconferencia que todos somos santitos, ya que es el día de todos los santos. Ah, bueno, eso sí. Eso sí, Bueno, podemos pues- comer buñuelos, que es fundamental. Sí, panayés. Conmigo lo contéis. Vale. Vale, Bueno, pues. un abrazo. Vale. Venga. Adiós. Bueno, Gracias a todos de Alcalá. venga, Buenas Gonzalo, noches. Chao, Gonzalo. y al resto, Eso sí. que pórtense, sean buenos, discretamente buenos. Eso. Y luchemos por lo que es nuestro. Como dice Fuenzilla, que no seamos